El tema que va a desarrollar el doctor Raúl Aragón es el papel del internista en la artritis reumatoide. Gracias. ¿Voy a ayudar? Cuidado. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Agradezco al comité organizador, a la Sociedad de Medicina Interna, la invitación que nos hacen a tratar de dar un aporte desde el punto de vista de la especialidad de reumatología, colaborando con la educación médica continua de los internistas. Cuando me solicitaron esto en una carta y me dijeron, mire, el tema es tal, el papel del internista en artritis reumatoide, dije yo, bueno, tengo que preparar una charla un poco astral, ¿verdad? Porque los internistas suelen ser así. Pero evaluando los contenidos de una charla, este es el nombre inicial de la charla que me pidieron, pero yo me tomé un poquito la libertad de darle un nombre diferente. Artritis reumatoide, diagnóstico precoz. Porque analizando desde dónde podía armar una charla para internistas y médicos de atención primaria, analizando, decía, muchos elementos de artritis reumatoide, decía yo, bueno, ¿y dónde es que podemos obtener nosotros una rentabilidad a favor de los pacientes que adolezcan artritis reumatoide? Y entonces se me ocurrió que podríamos hablar de tratamientos modernos, de exámenes modernos, etcétera, pero básicamente el punto medular para ayudarle a los pacientes que adolezcan alguna artritis, sobre todo reumatoide, el punto medular está en proporcionar los elementos clínicos que permitan un diagnóstico precoz. En medicina la precocidad es importante y en algunas enfermedades pues lo son más. Esta es una imagen típica del banco de datos del Colegio Americano de Reumatología. Veamos la deformidad de las manos que tiene una persona con artritis reumatoide. Es decir, una deformidad que acarrea una discapacidad, una invalidez importantísima. Entonces, para comenzar, es un autorretrato de un pintor famoso, ¿verdad? Renoir, que adoleció de artritis reumatoide. Tenía deformidades y era tan tremendamente bueno el señor Renoir, que se amarraban los pinceles, se los amarraban en las manos, en las muñecas, y con eso, en sus últimas etapas de pintor, hizo grandes maravillas de ese género del arte. La charla más o menos llevará esta modalidad. Quisiera comenzar la charla presentando una serie de datos que son realidades de la artritis reumatoide en el mundo. Luego un poquito de datos epidemiológicos, algunos conceptos, elementos clínicos básicos para el diagnóstico, hablar sobre los criterios diagnósticos que han cambiado en la última década, y mencionar un poco el tratamiento inicial que como médicos de atención primaria o médicos internistas podríamos hacer y algunas conclusiones elementales. Quisiera comenzar la charla diciendo esta realidad, y es que la artritis reumatoide es la enfermedad reumática más discapacitante o invalidante que existe. No hay duda de esa realidad. Debe considerarse como una prioridad diagnóstica la artritis reumatoide. Y el diagnóstico, si lo hacemos en fases iniciales, es un pilar elemental para controlar bien esta enfermedad. Fíjense que la confirmación diagnóstica de artritis reumatoide se alcanza solo en el 50% de los pacientes que son referidos a una unidad de reumatología o un servicio de reumatología. Vean, estos son varios estudios que hay donde han puesto a los médicos de atención primaria, médicos generales o internistas, y los han puesto a evaluar enfermedades del aparato locomotor, y que vean el diagnóstico al que pueden llegar los diferentes colegas. Vean que solo el 30% en este estudio importante de artritis reumatoide se diagnosticó por los médicos. Quiere decir que el diagnóstico de una enfermedad como esta probablemente todavía tenemos porcentajes muy bajos de llegar al diagnóstico tal. Otra característica importante de la artritis reumatoide es que la cronicidad y la destrucción articular necesitan algún tiempo para manifestarse. Ese es un elemento clínico muy importante. Luego, la mayoría de los pacientes, vean ustedes, tienen un daño radiológico ya en los primeros 2 años de enfermedad. Quiere decir que ese dato nos va apoyando la idea de que debemos diagnosticarlos pronto y manejarlos pronto de la mejor manera posible. Es en este tiempo de 2 años, los primeros 2 de la enfermedad, cuando el daño estructural avanza con mayor rapidez. Es decir, que tenemos que apurarnos. Estadísticas que se han medido, se han estudiado en diferentes lugares. Vean, incidencia de artritis reumatoide por edad y sexo, las edades a las que más frecuentemente se obtienen estos resultados, y obviamente es más frecuente en hombres. Esta es una gráfica donde se trata de representar, vean ustedes, el inicio de los síntomas de una enfermedad y cómo con un diagnóstico y un tratamiento temprano
la enfermedad y el daño pues es mínimo o puede ser que casi no haya. Pero si el diagnóstico, el inicio de los síntomas, hay un retraso en el diagnóstico, el daño, la destrucción articular será mayor. Obviamente representa de que la importancia está o estriba en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Diagnóstico temprano, tratamiento precoz. Eso es importante. Esta otra curva, vean, se parece un poco, pero aquí se detalla un poco más, como en la artritis reumatoide. Vean ustedes el daño articular, la disminución del espacio articular, las erosiones, en función del tiempo. Si temprano hacemos el diagnóstico y actuamos bien, los daños probablemente son menores. Pero si hay un retraso diagnóstico, vean, en años, cuando vengamos a diagnosticarla muy tarde, ya los daños irreversibles estarán bien establecidos y probablemente será muy poco lo que tengamos que ofrecer. Y no olvidemos la discapacidad que esto entraña. Algo similar es esta otra gráfica, vean ustedes, donde se ha correlacionado. La lesión radiológica comienza y si nos tardamos, si la inflamación se mantiene, la discapacidad aumenta y va paralela a la lesión radiológica. Concluimos pues que si no diagnosticamos temprano y a tiempo una enfermedad como esta, esa inflamación articular llevará a una destrucción y a una discapacidad. Eso es importantísimo. Cuanto antes comience el tratamiento, mayor es la posibilidad de controlar el proceso inflamatorio y reducir el daño estructural. Este enunciado se refiere a lo que se conoce ahora como ventana terapéutica de oportunidad. Y luego, esto es importante, miren, tiempo promedio que demora la artritis reumatoide desde que inician los síntomas hasta que es vista por el especialista reumatólogo. Hay diferentes estudios, pero vean ustedes que se tardan hasta 17 meses el promedio de tardanza entre que comienza la enfermedad hasta que un reumatólogo vea al paciente por primera vez. Es un retraso de 17 meses. Y decía en la diapositiva anterior que hasta 2 años o los primeros 2 años son importantísimos en la evolución y en el pronóstico de esta enfermedad. Solo en Estados Unidos, solo el 50% de los pacientes con artritis reumatoide van a un especialista. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás son atendidos pues, por diferentes médicos de atención primaria, internistas, etc. Este es un estudio que hizo nuestro colega, el doctor Salvador Cermeño, y lo traigo a cuenta para que veamos también realidades nuestras, ¿verdad? Datos locales. Este es un estudio que el doctor hizo donde resaltó, vean ustedes, que la artritis reumatoide es la principal causa de discapacidad e invalidez cuando se evalúa en un sistema de pensiones. Es decir, estamos ante una enfermedad que no es un simple dolor o una simple inflamación, es una enfermedad que puede entrañar una discapacidad, una destrucción, un daño grande. Esta otra información que les traigo, vean, fue un estudio hecho por varios reumatólogos, vean, donde se evaluó la epidemiología, la cantidad de pacientes con artritis reumatoide hecho en varios hospitales. Vean una serie de pacientes de hospitales públicos, del Seguro Social y de las clínicas privadas de los reumatólogos. Y entonces se logra ver que la artritis reumatoide constituye la principal enfermedad reumática que debemos atender en las consultas de especialidad de reumatología. Todos estos datos lo que nos están diciendo básicamente es apurémonos al diagnóstico, ¿de acuerdo? Y esta última, para terminar esta parte de la charla, lo ideal, según la OMS, es que tengamos un reumatólogo por cada 40.000 a 50.000 habitantes en una población. En nuestro país solo existimos 15, ahora 17, según los últimos datos. Quiere decir que necesitaríamos para nuestra población salvadoreña un promedio de 100 reumatólogos. No damos cobertura, no damos abasto a los reumatólogos, los pocos que habemos en el país. Ahí viene la importancia de que los médicos de atención primaria y sobre todo los internistas tengan los elementos clínicos para tratar de contribuir diagnosticando tempranamente esta enfermedad. Este es un llamado entonces a que se vayan a especializar en reumatología. Hay campo, hay trabajo que hacer. Y esto pues demuestra la carencia de reumatólogos y la necesidad de que médicos que atienden por primera vez a las personas sospechosas de artritis lo hagan de una manera un poquito más adecuada. Bien, decía lo de la ventana de oportunidad terapéutica. ¿Qué significa? Que tenemos por lo menos los primeros 2 años de una enfermedad como la artritis reumatoide donde debemos de tratar de diagnosticar y actuar. Si lo hacemos ya después de ese tiempo, las probabilidades de atención, de buen tratamiento y de disminuir los daños, pues serán pocos.
Vamos a hacer un repaso. Vean, esta es una definición como la que tiene el Harrison, el texto de Medicina Interna, la última edición. Y esta es la definición que da de artritis reumatoide. Enfermedad sistémica autoinmune, causa desconocida, provoca inflamación que se vuelve crónica en las articulaciones. Si esa inflamación persiste, conduce a destrucción articular progresiva con distintos daños de deformidad e incapacidad y produce complicaciones extraarticulares. Una definición que trata de resumir todo el contexto de lo que es artritis reumatoide. Los datos epidemiológicos, que son de rigor mencionarlos siempre en las enfermedades, artritis reumatoide es una enfermedad de distribución mundial. La prevalencia es cerca del 1% de la población mundial, que somos cerca de 7.000 millones de habitantes en el mundo. La incidencia, un promedio hasta de 26 casos por cada 100.000 habitantes año. La relación, ya sabemos que estas enfermedades suelen tener un carácter predominante en el género femenino. A cualquier edad se puede dar artritis reumatoide, pero hay una etapa de la vida en la que es más frecuente y es la que debemos de tener como un dato clínico importante a la hora de atender pacientes. Disminuye la expectativa de vida cerca de 10 años. Una persona con artritis reumatoide podría morirse 10 años antes de lo que les toca, ¿de acuerdo? Y el tabaco como factor ambiental hoy está ampliamente demostrado que es un factor que contribuye a generar este problema. Bien, una imagen de la distribución con distintas prevalencias mundiales. Vean que hay lugares donde pues es más frecuente la prevalencia, ¿verdad? La producción o la presentación de artritis reumatoide. Hay lugares pues donde obviamente la etnicidad o la genética tienen que ver. Decía nuevamente, la etiología es desconocida, pero lo que ahora se maneja es que sobre una persona genéticamente predispuesta deben actuar ciertos elementos que tienen un carácter patológico sobre los genes, sobre el sistema inmune, y pues podríamos decir que de todos el tabaco probablemente es más fácil de explicar cómo puede trabajar en la génesis. La enfermedad reumática, artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune. No nos vamos a meter mucho a ese rollo porque cuesta a veces entenderlo, pero solo sepamos que si entendemos bien un poquito de la autoinmunidad, vamos a comprender los tratamientos modernos que hay ahora para artritis reumatoide. Entonces solo recordemos que participan células T o linfocitos T, las células B, macrófagos activados. Saber que en la autoinmunidad de la artritis reumatoide se produce una cantidad de interleuquinas inflamatorias, anticuerpos, etcétera, que al final van a actuar sobre el tejido de las articulaciones y lo dañan. Esta otra imagen también solo trato de recalcar la importancia de las células B, las interleuquinas diferentes que hay, que precisamente actúan sobre esto. Pero ¿qué es lo que los pacientes nos cuentan o sienten por lo que llegan a consulta con nosotros los médicos? El paciente llegará porque se ve hinchado y tiene dolor en alguna articulación. Eso que estamos viendo o que nos está contando una persona es lo que está sucediendo adentro, vean, de una articulación. Todo ese concierto de autoinmunidad con citoquinas proinflamatorias, enzimas degradativas del cartílago, etcétera, que al final terminan dando los signos y síntomas de esta enfermedad. ¿Y cuáles son las manifestaciones? No voy a ahondar mucho, pero ya en el curso precongreso algo se mencionó. Y entonces recordarles que estos malestares generales, incluyendo fiebre, pérdida de peso, pues solamente están diciendo o nos están traduciendo un fenómeno autoinmune sistémico, ¿verdad? Entonces hay que evaluar a los pacientes, preguntarles si hay fiebre, pérdida de peso, etcétera, como síntomas constitucionales generales. La rigidez matutina, que obviamente sabemos que si la inflamación aumenta, se produce mucho líquido articular excesivo en las articulaciones inflamadas, eso se tensa la articulación y eso produce durante periodos largos de reposo la sensación que la gente nos cuenta de que amanece sobre todo tiesa, rígida. Entonces saber por qué viene esa rigidez matutina que se llama. Luego la inflamación ya per se con sus signos cardinales de tumefacción, dolor, etc. Importante es que semiológicamente no suele haber eritema ni enrojecimiento en las zonas articulares, pero no podemos decir que no puede haber. Bien, entonces los síntomas generales, locales, y esta tablita que le han presentado también en el precongreso de reumatología, es lo que todos los días ocupamos en la historia clínica. Eso es lo que ustedes como médicos deben de tratar de tener siempre como un esquema de evaluación de los pacientes. ¿Cómo les duele? ¿A qué hora les duele? ¿Qué signos y síntomas hay asociados? Entonces, esta tablita tan sencilla diferencia muy bien entre un dolor de tipo inflamatorio y uno mecánico. Eso es lo que debemos de aprender en nuestra práctica diaria, a preguntarle a los pacientes, porque es con la historia clínica que nosotros podemos
llegar o acercarnos a la idea de que hay un proceso inflamatorio de por medio, que no es mecánico, que no es fibromialgia, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de contar como elemento clínico o herramienta clínica. No me voy a meter a esto porque es motivo de la charla que sigue, ¿verdad?, a cargo de mi colega, pero saben que hay manifestaciones fuera de las articulaciones, ¿verdad? Hay más. Y luego también solo mencionarles que la artritis reumatoide puede venir sola o en combo. Puede estar unida a otras manifestaciones o enfermedades reumáticas, ¿verdad?, del tejido conectivo. Bien, este dibujito, desde que yo lo conocí cuando empecé a estudiar reumatología en el posgrado, me gustó mucho, de un libro que se queje de dolor. No vamos a esperar que sea artritis reumatoide una persona que llega joven y les dice que le duele la región lumbar o la región dorsal. Clínicamente ya vamos a saber que no va por ahí, por el lado de artritis reumatoide. Entonces este esqueleto nos sirve muchísimo para saber de dónde esperamos las quejas del paciente. Hay que aprendérselo, ¿verdad? La clasificación. La clasificación hoy en día, debido a la importancia del daño y del diagnóstico precoz, la clasificación se ha estimado con base al tiempo de evolución de la enfermedad, porque mientras más temprano, mejor. Entonces, se puede clasificar la artritis reumatoide, vean, en temprana, un promedio de menos de 6 meses de evolución, que es lo ideal que deberíamos de ver a todos esos pacientes en esa etapa, verlos, evaluarlos, etcétera. Intermedia, cuando está entre 6 meses y 2 años, y tardía, cuando ya tiene más de 2 años. Pero ¿qué correlación importante tiene esto? Es clínica y es de destrucción y daño. Vean, sin deformidad, con una media deformidad y ya con deformidades. Esa es la importancia fundamental del tiempo de evolución y de intentar el diagnóstico. Una manita, vean, sutilmente hay interfalángicas proximales hinchadas o tumefactas, ya una artritis reumatoide. Estas probablemente son más fáciles de diagnosticar por nosotros los médicos que una así, que a veces pareciera que no tiene nada y solo se queja. Y a veces nuestra habilidad para palpar o examinar puede estar un poquito difícil de hacerlo. Entonces, estas artritis son más fáciles de diagnosticar, pero el reto del clínico y sobre todo del internista y de atención primaria debe ser intentar tomarlas en esa etapa y descubrirlas ahí. Claro, estas ya son enfermedades, ya etapas en las que fácilmente, con solo verlo, uno dice esa es deformidad o es hinchazón, es artritis reumatoide. Obviamente estas deformidades son más fáciles de diagnosticar, pero para la persona que las tiene ya es difícil ofrecerles mucho. Bien, esta es una artritis reumatoide donde la inflamación crónica sostenida de los tendones extensores provocan la destrucción, la ruptura espontánea del tendón y se caen los dedos por ruptura espontánea de los tendones extensores. Artritis reumatoide, vean, con nódulos, con manifestaciones vasculíticas digitales, que es también manifestación. No crean que la artritis reumatoide solo es dolor y hinchazón de articulaciones, puede haber algo más allá. Lo sabrán mejor en la próxima. Úlceras de tipo vasculítico, que pueden confundirse con úlceras diabéticas, varicosas, etcétera, y no mejoran con los tratamientos que están dando. El ojo, recuerden que tiene tejido conectivo que comparte con las articulaciones. Los oftalmólogos con alguna frecuencia nos mandan los pacientes referidos, mire, paciente con escleritis o epiescleritis recurrente, no mejora, búsquele algo. Casi siempre puede ser artritis reumatoide, la causa de esta lesión del ojo. En el examen de laboratorio, ¿con qué contamos los médicos para evaluar tempranamente estos pacientes? Primero, el famoso factor reumatoide. Sabemos que es una inmunoglobulina, sobre todo tipo IgM, que es la más importante, presente hasta en el 80% de personas con artritis reumatoide. Pero hay un 20-25% que estará negativo, sin embargo tienen artritis reumatoide y en ocasiones parece ser más intensa o más agresiva de los que no lo tienen o lo tienen positivo. Esto es importante, vean, no debemos de hacer diagnóstico con base a un examen. El diagnóstico no ha cambiado en medicina, historia clínica y examen físico, casi el 80% del diagnóstico, y los exámenes nos aportan una cantidad extra. Esto es importante tenerlo en cuenta, no vaya a ser que cualquier dolor no lo evaluemos bien, no lo historiemos bien y le mandemos a hacer de rutina automáticamente en forma mecánica un examen como este. Luego los llamados reactantes de fase aguda,
son proteínas generalmente que se elevan su cantidad o su producción o se disminuye por el fenómeno inflamatorio en artritis reumatoide y son un apoyo, ¿verdad?, para documentar que existe un estado inflamatorio. Eso, aunado a nuestra buena historia, un buen examen físico, será de mucha ayuda. Bien, solo recordarles que en el proceso de autoinmunidad, en todo ese proceso de autoinmunidad de artritis reumatoide, las células B, células plasmáticas, producen el factor reumatoide, que son inmunoglobulinas. ¿Qué es lo nuevo que hay en cuanto a diagnóstico entonces? Hasta hace una década, por lo menos en nuestro medio, factor reumatoide era lo más sensible y específico y con lo que contábamos para apoyarnos en el diagnóstico de una enfermedad como la artritis reumatoide. Hoy tenemos el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, que parece un trabalenguas, digámosle solo anticitrulina, ¿verdad? O anti-PCC, con sus valores normales. Vean ustedes que la sensibilidad ronda el 90% y la especificidad al 95%, y según algunos documentos, se ha visto que la sensibilidad y especificidad puede llegar, la especificidad sobre todo puede llegar al 100% en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces es un examen que podemos disponer hoy en día para confirmar, ver si un paciente tiene artritis reumatoide o no. Y luego las imágenes radiológicas, tenemos las lesiones iniciales. Vean cómo se han clasificado las lesiones radiológicas de artritis reumatoide. En iniciales o tempranas, que es lo ideal que nosotros deberíamos de evitar que lleguen y pasen a las segundas, pero las iniciales son las erosiones y la disminución del espacio articular. Esas erosiones que muchas veces son sutiles al principio, tenemos que verlas. Vean en esta imagen, podemos ver la cortical del hueso y aquí vemos una pequeña zona como que fuera una mordidita en el hueso. Esta no la tiene, miren la cortical. Esta es una pequeña erosión que está empezando en artritis reumatoide. Claro, vean estas interfalángicas, el espacio articular conservado, este está ya empezando a disminuir y este está muy estrecho y ya tiene una gran mordida o una erosión. Claro, si vemos eso, sería más fácil el diagnóstico, pero para el paciente no es la mejor etapa, quiere decir que estamos un poquito llegando tarde al diagnóstico y hay que empezar un tratamiento un poquito más agresivo. Claro, si ya esperamos ver estas deformidades clínicamente y la radiología, claro, son bonitas como ilustrativas por cuestiones académicas, pero realmente no es lo que debemos esperar ni permitir. Cadera con el espacio articular perdido, ¿verdad? Son pacientes nuestros, miren, el espacio articular en las rodillas totalmente perdido, pegados los dos huesos. Son pacientes discapacitados. Esta es una muchacha de 33 años, si mal no recuerdo, que vive en el Seguro Social, y tan joven y ya que necesitaba 2 prótesis, ¿verdad? Vean ustedes. Lo nuevo que hay en diagnóstico y seguimiento es hacer ultrasonografía de articulaciones, una modalidad que la rama de reumatología está empezando a dominar a nivel del mundo. Y hay diferentes cantidades de literatura donde evalúan y dan aval al diagnóstico y para seguimiento por técnicas de imágenes con ultrasonografía. Vean, esta es una imagen, la cortical del hueso, termina aquí, sigue el otro hueso, esta es la articulación y toda la cápsula articular distendida. Estas zonas negras es líquido articular y vemos todas estas imágenes en colores rojos que son la neovascularización que se forma en el llamado PANOS y en la artritis que está activa, aguda. Vean cómo la utilidad. Y también con la ultra, que es un poquito más milimétrica en algunas etapas de la articulación, vean cómo la erosión, que a veces podríamos no captarla todavía en rayos X, en ultra se puede ver la erosión quizás mejor que en una radiografía, ¿verdad? Puede ser un elemento diagnóstico importante. La resonancia también sabemos que sirve, pero obviamente no se la vamos a mandar de rutina. Primero por el costo y segundo, se manda cuando existe alguna duda diagnóstica en el cuadro de un paciente. Criterios diagnósticos. Hasta ahora teníamos los criterios diagnósticos del Colegio Americano de allá del 87. Vean ustedes que los criterios eran rigidez matutina, eran 4 criterios clínicos, la historia y el examen físico. Los otros criterios también de examen físico incluía 1 de examen y 1 de cambios radiográficos. Pero vean ustedes cómo ha cambiado la reumatología en 25 años. Los cambios radiográficos eran cambios típicos de artritis, eran las erosiones o la descalcificación o lo que se llamaba osteoporosis subcondral, ¿verdad? La cuestión es que este cambio radiográfico había que esperar a que tuviera erosiones para que dijéramos es artritis reumatoide y confirmarla. Hoy se ha perdido esto. Entonces,
Nacen los nuevos criterios de un grupo de consenso americano-europeo, se reúnen y dicen, miren, hay que cambiarlos, porque esos criterios antiguos servían mucho, pero no se era precoz, no se era temprano en el diagnóstico para un buen tratamiento. Y nacieron los nuevos criterios, que se resumen así. Los nuevos criterios solo incluyen 3 aspectos: el articular, número de articulaciones y tamaños. Vean, ya incluye no solo el factor reumatoide, sino los anticuerpos anticitrulina, ¿verdad? Incluye también la eritrosedimentación y proteína C reactiva, que no estaban incluidos en los anteriores. Y la duración. Vean el corte que hacen ellos, son 6 semanas siempre. Lo que buscan los criterios es la precocidad diagnóstica. Y esa es la importancia que debemos de transmitir a los colegas de atención primaria y a los internistas. Entonces, he hecho esta tablita para resaltar qué diferencias hay o qué aportan los nuevos criterios con relación a los antiguos. Miren, los del 87 se aplicaban a todo individuo, en los nuevos aparecen, ¿qué diferencia hay con los del 87? Hoy se aplica a todo individuo con sospecha de artritis reumatoide, desaparece la rigidez, esos criterios clínicos desaparecen los nódulos reumatoides y la duración siempre el 6 semanas de corte. ¿Qué aportan los nuevos criterios? Un criterio exclusivo de pacientes con artritis indiferenciadas, valora número y tamaño de articulaciones, introduce marcadores serológicos que son importantes para el diagnóstico precoz. Reactantes de fase aguda no se consideraban en los anteriores criterios, no incluye lesiones radiológicas. ¿Por qué? Porque no queremos la tardanza, queremos la precocidad diagnóstica. Y la duración, pues, siempre lo toman como 6. ¿Qué ventajas y limitaciones tienen los nuevos criterios diagnósticos de artritis reumatoide? Permiten identificar pacientes en forma temprana, menos evolucionados, iniciar tratamientos en forma precoz, homogenizar pacientes tanto para estudios clínicos como para estudios de tratamiento, pero tienen unas limitaciones que son, no incluye la puntuación técnica de imagen. Vieron que la ultra o la resonancia tampoco la toman, aunque pueden ser precoces, pero no la incluyeron. La limitación más importante es que aunque permiten un diagnóstico precoz, no logran quitar la heterogeneidad de pacientes. Esa es una limitante de los nuevos criterios. No permiten dividir subgrupos, necesitan verificación en otras poblaciones, tener datos propios y dificultan la comparación entre estudios antiguos y nuevos por los tipos de pacientes. Diagnóstico diferencial de artritis reumatoide, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados con el conocimiento para saber que pudiera convertirse o diferenciarse de otras enfermedades. ¿De acuerdo? Tratamiento, ya para terminar, creo que vamos bien. Esta tablita también es de un librito muy bueno, pero qué sencillo. Miren ustedes lo que voy a resaltar. Y esto quizás hace alusión hasta dónde puede haber ciertos límites entre los colegas y las especialidades. Y quiero dejarlo en una forma muy responsable y ética la cuestión. Miren que el primer grupo dice fármacos útiles para tratar los síntomas. Tenemos analgésicos, AINES y dosis de esteroide. Eso es lo que debemos de ofrecerle inicialmente a todo paciente que diagnostiquemos o sospechemos artritis. ¿De acuerdo? Porque después vienen los fármacos ya para cambiar el curso de la enfermedad, los llamados antirreumáticos. Pero es meterse a este terreno y esto exige unos niveles de entrenamiento, exige también conocer ciertos índices de valoración de actividad, de daño, etcétera, que pues ya toman más tiempo y pues tenemos que ir valorando cuál se da, cuál se cambia, si combinamos, si falla, etcétera. Entonces es un rollo. ¿Qué impacto tiene la artritis reumatoide? Ya para terminar, disminuye la expectativa de vida, vean ustedes, causa discapacidad física e invalidez, incapacidad laboral a temprana edad, altos costos económicos, depresión, mala calidad de vida, erosiones el primer año de evolución, 50% de los pacientes, ojo, deja de trabajar 10 años después de diagnosticado la artritis reumatoide. Pero si no se ve a tiempo y se trata bien, y concluimos que ahora en día podemos solicitar determinar el anticitrulina, vean su nivel de evidencia que hay, quiere decir que ahora ya no solo el factor reumatoide, sino la anticitrulina como elemento diagnóstico, que de las pruebas biológicas estos dos nos aportan mayor utilidad diagnóstica, vean ustedes, y cuanto antes comience el tratamiento será mejor. Esta conclusión es importante, diagnóstico temprano y tratamiento precoz, vean el nivel de evidencia que tenemos que recomendar y transmitir. La enfermedad reumática más discapacitante sigue siendo la artritis reumatoide sobre otras. Entonces se vuelve importante los daños articulares en los primeros 2 años. No nos tardemos más de 2 años, 5 años ya cuando los veamos deformes para referirlos. Tratemos de hacerlo antes. Solo pensemos cómo deberíamos de actuar si fuera nuestro familiar, hermano, hija o mamá con artritis reumatoide. Cómo nos gustaría abordarlo bien. Es una prioridad diagnóstica para todos los médicos.
El diagnóstico debe ser lo más precoz, aprovechar la ventana terapéutica, que es ese periodo de 2 años para diagnosticar y tratarla bien, intentar referirlo lo más pronto posible. ¿Por qué entonces es necesario el papel del internista y del médico de atención primaria? Porque si lo vemos aquí, podemos evitar llegar a esto y esto. No ocupen esto, ¿verdad?, para tratar la artritis reumatoide, que está muy de moda. Y termino pues con un par de mensajes. Uno de los grandes internistas que hubo en este país, el doctor Emín Roberto Asbun, ¿verdad? Y yo quisiera terminar con este mensaje que siempre ocupo, que no me deleitará nada, que sea beneficioso y eminente si soy el único que lo conoce. Esa es la razón de hacer educación médica continua y participar en estos foros. Muchas gracias.